Entender el para qué lo cambia todo. Muchas veces nos pasa que miramos a determinadas personas con roles o funciones en la sociedad y a veces le pedimos cosas que en realidad nada tienen que ver con ellos. A un bombero no le pediríamos que nos haga quizá una pintura de una vivienda, o quizá un médico cirujano no lo contrataríamos para animar una fiesta infantil. O a un juez, un funcionario del Poder Judicial, tampoco le pediríamos quizá que nos haga una operación que necesitamos en nuestro cuerpo. O a un cocinero, tampoco le pediríamos que nos haga de albañil o constructor. Por eso, entender el para qué lo cambia todo. Hay una figura en la antigüedad, una personalidad en la antigüedad, que es Cristo, que es Jesús, que muchos no entendieron el para qué vino, y eso lo cambia todo. Entender el para qué lo cambia todo. En la Biblia, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, el verso 10, lo define claramente el evangelista y dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo es mucho más que un milagro. Cristo es mucho más que un caminar sobre las aguas. Cristo es mucho más que un líder espiritual. Cristo es mucho más que un revolucionario como muchos lo imaginaron. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para darte vida eterna, para pagar el precio y el castigo de tu pecado y del mío. Por eso, la cruz es un antes y un después. Esta Pascua que estamos transitando nos revela el entender el para qué vino Cristo. Que no sea una Pascua desapercibida, un día más, una celebración más, sino entender de que Él cargó el pecado cuando Él no merecía hacerlo. Cuando tomó el lugar tuyo y mío, porque yo no fui a la cruz, ni tengo una corona de espinas, ni tengo un puntazo en mi costado, sino por el contrario, alguien en sustitución lo hizo por mí. Es para pagar la deuda que merecíamos. Entonces, ahí no termina todo, porque el entender para qué lo cambia todo. La cruz del Calvario no fue el final, sino la resurrección al tercer día. Esa tumba vacía, eso que naturalmente ni los biólogos ni los científicos pudieron entender, cómo alguien muerto haya vuelto a la vida. Ese es el Cristo que en victoria vence a las tinieblas. Y hoy la invitación en esta Pascua es a entender el para qué vino Cristo. Es el entender de una vez y para siempre de que Cristo es tu Salvador personal. Si crees en Él, te arrepientes en Él y lo recibes en tu corazón. Entender para qué vino Cristo lo cambia todo. Cambia nuestra relación con Él, cambia nuestra unión hacia Él. Dejamos de verlo como un Cristo histórico, como una gran personalidad, como un revolucionario, como un líder espiritual. Dejamos de entender a ese Cristo como el que marcó el antes y el después en la historia de la humanidad. Por eso, entender el para qué lo cambia todo. Entonces la Pascua viene a dar respuesta y entender el para qué de Cristo. ¿Qué vas a hacer en estos días? ¿Qué vas a hacer hoy? Con esto que hoy el Señor te está mostrando, te está confrontando y te está preguntando. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Va a ser lo mismo que siempre? ¿O va a ser un encuentro personal que va a marcar un antes y un después en tu vida? Cristo no vino solamente a hacer milagros. Cristo no vino a ser solamente un líder espiritual. Vino a ser tu amigo. Vino a ser el rey de tu vida. Vino a ser ese compañero que necesitas, la prioridad. Porque con Él todo lo demás cobra sentido. Felices Pascuas y Dios te bendiga.